Entonces, ahí está. Entonces, podemos decir entonces que el oro, en este caso, es mejor conductor de electrones que el átomo de este, o sea, que el carbono, ¿no? Entonces, como conclusión, te lo pongo acá en el grupo, en el WhatsApp. Entonces, como conclusión, podemos decir que el oro es mejor conductor de electrones, o vamos a poner entre paréntesis de electricidad, ¿no? Por fin de cuentas, pues tiene que ver algo con la electricidad, que el carbono, ¿sí? Entonces, por lo mismo que dijimos, ¿no? ¿Sí quedó claro, Teresa? Sí, muy bien. Entonces, bueno, igual en su tabla periódica, bueno, es cierto, vamos a hacer una pregunta de repaso. Antes de esta pregunta, vamos a hacer una pregunta de repaso. ¿Se acuerdan qué significa? Ya vieron que aquí tenemos los elementos químicos, ¿no? En la tabla periódica. Bueno, vamos a tomar una captura. Entren ahí en el link que les di donde está la tabla periódica. Entonces, ahorita les voy a mandar una pequeña captura. No, no es obviamente todo, no es una pequeña parte de esta tabla periódica. No es una pequeña parte. Les voy a mandar ahorita. Pero ahí en el link pueden ver la tabla completa, la tabla periódica completa, ¿no? Está. Son algunos, estoy mandando una, dos, tres, cinco elementos, ¿no? Cinco elementos químicos. Bueno, ya vieron que arriba del símbolo, o sea, aquí tenemos los elementos químicos, bueno, en este caso hidrógeno, ¿no? Y arriba dice una H, o sea, es el símbolo de este elemento químico, ¿no? Tenemos al litio, que su símbolo es Li, tenemos al berilio, que su símbolo es B, o sea, una B alta y una E, al sodio, que su símbolo es Na, o sea, Na, al magnesio, que su símbolo es M, ¿no? Ahora, son algunos, ¿no? Son 105, pero no le estoy mandando 5. Ahora, arriba del símbolo hay un número. ¿Sí? ¿Qué significa ese número? ¿Se acuerdan qué significa? ¿Se acuerdan qué significa el número que está arriba del símbolo? Por ejemplo, acá arriba de la H, o sea, del hidrógeno, hay un 1. Arriba del Li, o sea, del litio, hay un 3. Arriba del B, o berilio, hay un 4. ¿Qué significa eso? Ajá, más o menos, pero no tanto. De hecho, no, perdón, no, no está mal. No, el número alto, no, no, está incorrecto, perdón. Ya había pensado que estaba bien, pero no. No, está bien, sí, está bien como dice Joseph. Número de electrones. No, tampoco. No, ya lo dijo Joseph. El número de electrones y protones, aunque más específicamente el de protones, ¿no? Más específicamente protones, pero también podemos decir que electrones, ¿no? Sí es un átomo neutro, ¿no? Entonces, pero más, o sea, sí puede ser tanto los protones y electrones, pero más específicamente los electrones. ¿Por qué más específicamente los electrones? Porque los protones, mejor dicho, así también los protones nunca cambian. O sea,
ya sea neutro o no neutro, el átomo siempre va a tener la misma cantidad de protones. En cambio, en el caso de los electrones, aunque sí es cierto, un átomo neutro siempre va a tener la misma cantidad de protones que de electrones, pero cuando, pero acuérdense que los electrones podían salirse del átomo, ¿no? Los protones nunca se salen del átomo, los electrones sí. Entonces, por lo tanto, los electrones podían variar, ¿sí? Podía variar. En cambio, los protones no, nunca varía, porque no importa si sea un átomo neutro o no, siempre va a tener esa cantidad de protones, ¿sí? En cambio, los electrones podría variar, porque si está neutro, sí podría tener esa misma cantidad. O no se podría, sí tendría, o sea, sí tiene más, sí tiene, sí tiene esa misma cantidad. Pero si de repente, pero los electrones, como dije, pueden salirse del átomo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en este caso, ya no sería esa misma cantidad de electrones, ¿no? Sería diferente. Entonces, entonces, por eso más que nada se considera la cantidad de protones, ¿sí? Y pues los neutrones, eh, pues igual varían mucho de hecho, los que más varían son los neutrones, ¿no? O sea, en un átomo podría variar sus electrones y sus neutrones. Entonces, pero los protones, si es el mismo tipo de elemento químico, no va a variar su cantidad de protones. Entonces, no sé si se entendió. Entonces, si se trata del mismo elemento químico, siempre va a tener esa misma cantidad de protones que se indica ahí arribita. Eh, Cosa que en el caso de electrones y neutrones no es así. Eso puede haber una variación, ¿sí? Entonces, por eso se considera más que nada ese símbolo que está, o sea, ese número que está arribita, se considera más que nada como cantidad de protones o protones, no tanto de electrones y neutrones, sino más que nada de protones, porque nunca va a variar esta cantidad en el átomo del mismo tipo, cosa que los electrones y neutrones sí pueden variar, ¿sí? Entonces, entonces es eso. Entonces se refiere al número no de átomos, ¿no? Sino al número de protones. También de electrones podría ser, pero más que nada de protones, ¿sí? Entonces es eso. Ajá. Y no, Teresa, no son los átomos, porque aquí estamos hablando precisamente de un átomo. No estamos hablando de moléculas, estamos hablando de átomos, ¿no? O sea, del átomo, de un átomo. O sea, en la tabla periódica te está hablando de átomos, no de moléculas, y menos de compuestos, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que aparece acá en la tabla periódica está hablando de un átomo de cierto elemento químico, ¿no? Por eso, al decir hidrógeno, te está diciendo que un átomo, o sea, te está hablando de las características de un átomo de este elemento químico llamado hidrógeno. En el caso del litio, te está hablando de un átomo igual de este elemento químico llamado litio. Y así sucesivamente. Todos los elementos químicos que aparecen en la tabla te están hablando de un átomo, no de un compuesto y ni siquiera de una molécula, no. Te están hablando de un átomo, ¿sí? Entonces, por eso no podemos decir que se está refiriendo a la cantidad de átomos, ¿no? Porque, no, porque si estaría hablando la tabla periódica de moléculas, entonces sí podría ser, ¿no? Sí podría ser eso que dijiste. Pero como aquí estamos hablando de átomos, no de moléculas, ni menos de compuestos, entonces no podría ser la cantidad de átomos, ¿sí? Más bien sería la cantidad de partículas que tiene un átomo, que en este caso las partículas del átomo son los protones, los electrones y los neutrones, ¿no? Y aunque podría referirse a esos tres, este número, a los tres podría referirse al protón, al electrón y al neutrón,
pero más específicamente se refiere al protón. Porque como dije hace rato, la cantidad de electrones y de neutrones podría variar en, en el átomo del mismo tipo, de un mismo tipo, o sea, de un mismo elemento. Pero la cantidad de protones, eso sí, nunca varía, ¿sí? Entonces, entonces siempre que sea un átomo de hidrógeno, o sea, siempre va a tener un protón, ¿sí? Siempre va a tener un protón. Ahora, en el caso de electrones y neutrones, eso sí podría variar. Podría ser que tenga uno, pero también podría ser que tenga, que no tenga ninguno, ¿no? Entonces, o en el caso de los neutrones, podría ser que tenga uno, que no tenga ninguno, o podría ser que tenga más de uno, que tenga dos, tres, cuatro neutrones, ¿no? Entonces, en el caso y así como los demás elementos químicos, por ejemplo, vamos a decir el sodio. En el caso del sodio, nos aparece un número 11. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 11 protones en su núcleo. Acuérdense que los protones no se encuentran en las órbitas, únicamente se encuentran en el núcleo, ¿sí? Los protones, lo mismo que los neutrones. Los únicos que se encuentran en las órbitas son los electrones, ¿sí? Entonces, en su núcleo, este átomo de sodio tiene 11 protones. Y podríamos decir que también tendría, en la mayoría de los casos, sobre todo si es un átomo neutro, igualmente 5 electrones y 5 neutrones. Pero, como dije hace rato también, podrían variar los electrones y los neutrones, ¿no? Aunque en algunos casos sí podría ser la misma cantidad de protones, neutrones y electrones, pero en otros casos podría ser que no, ¿no? Sin embargo, como dije hace rato igual, eh, siempre va a ser la misma cantidad de protones. O sea, entonces ustedes pueden observar todas las variantes de átomos de sodio. Y sí, cierto, en algunos puede variar su cantidad de electrones y su cantidad de neutrones, pero su cantidad de protones no. Siempre que sea un átomo de sodio, siempre va a tener 11 protones. Siempre, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa con el magnesio. Si es un átomo de magnesio, perdón, si el átomo que ustedes están observando es un átomo de magnesio, y se observan todos los átomos de magnesio que existen, todos van a tener 12 protones, todos. Siempre que se trate de un átomo de magnesio, siempre en su núcleo van a haber 12 protones, ¿sí? Entonces, ¿ya se entendió? Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, eh, muy bien. Ahora, este, ahora, ¿qué es lo que determina si un átomo es buen conductor de electrones o no? Bueno, lo que determina si un átomo es un buen conductor de electrones o no, no es tanto su cantidad de protones o de electrones, sino más bien, o sea, el número que aparezca acá arribita, no eso es lo que determina, sino más bien su capa de valencia. Por ejemplo, el oro podemos observar que tiene un montón de electrones en la mayoría de sus órbitas, ¿ya vieron? Tiene un montón de electrones en la mayoría de sus órbitas. Sin embargo, en la última órbita nada más tiene un electrón, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aunque tenga un montón de electrones en la mayoría de sus orbitales, pero como en su último orbital únicamente tiene un electrón, entonces podemos decir que el oro es un buen conductor de electrones. Porque lo importante no son las órbitas en general, sino la única órbita. La última, perdón, la última órbita es la importante realmente. Es la única importante. Entonces, ustedes nada más se fijen
que se fijen en la última órbita. Ahora vamos a observar, por ejemplo, el átomo de cobre. Vamos a buscar acá en internet, átomo de cobre. Ahí está, ese sería un átomo de cobre, vean. Ahí pregunta, ¿ustedes creen que este átomo, así como lo observan, sea buen conductor de electrones? A ver, ¿qué creen? Una pregunta para pensar. Vamos a... pero no lo están viendo. Se olvidó que no lo están viendo. Ahorita se los mando. Ahorita se los mando. Sí. Ahí está, ya se los estoy mandando. Ahí está. Ahora sí, ya pueden verlo. Vean en el WhatsApp. Ese es un átomo de cobre. Ahora, así como observan este átomo, ¿ustedes creen que es un buen conductor de electrones? Dice Joseph que sí. ¿Tú qué piensas, Teresa? ¿Será o no? Acuérdate que únicamente tienes que observar la capa de valencia, no lo demás. No escuchar la pregunta. ¿Qué es? Bueno, lo voy a poner acá. ¿Será el átomo? ¿Será el cobre? Ok, cobre. ¿Será el cobre un buen conductor de electrones? O sea, ya puse la pregunta en el grupo. ¿Será o no? ¿Qué crees? Dice Joseph que sí. ¿Pero tú qué piensas? Este es el átomo. Esa imagen que ves que puse, ese es el átomo de cobre. Este es un átomo de cobre. Este es un átomo de cobre. Entonces, observas este átomo de cobre y contesta la pregunta. ¿Será que el cobre sea buen conductor de electrones o de electricidad? Obsérvalo bien. Pero acuérdate que nada más tienes que observar algo. ¿Te acuerdas qué es lo que tienes que observar? Únicamente el qué, la capa de qué, o la qué. Solo eso tienes que observar. Acuérdate que los demás orbitales no importan. Solo un orbital es el importante. Es el que te dice sí, sí o no. ¿Cómo? A ver, entendí, perdón, tu respuesta. Dice, si se habla del campo de Valencia. No, no entendí, a ver, no te entendí lo que dije, quise decir. Observa la capa de Valencia y, y di si es un buen conductor de electrones o no. A ver, ¿por qué no? A ver, ¿cuántos electrones tiene la capa de valencia? Este átomo. Solo tiene uno. ¿Y qué habíamos dicho? Cuando nada más tiene uno, sí es buen conductor.
O sea, en otras palabras, sí va a pasar fácilmente todos los electrones de su última capa, o sea, de su último orbital a cualquier otro átomo. Entonces, sí, sí es. Sí es porque, como nada más tiene un electrón, en su capa de valencia, fácilmente se librará de él y perderá su neutralidad. Entonces, sí, entonces, más que nada es eso, ¿no? Que fácilmente se va a librar su capa de valencia de electrones. Es lo importante. Entonces, mientras menos electrones tenga un átomo en su capa de valencia, mejor o conductor de electrones es. Y mientras más electrones tenga en su capa de valencia, peor conductor de electrones es. ¿Ya quedó claro? Otra vez. Mientras más, no, mientras menos mejor conductor de electrones es. Y lo contrario es porque tiene al revés, ahí está. Entonces, si tiene uno, pues sí es buen conductor de electricidad o de electrones. Si tiene dos, más o menos, ¿no? Podemos decir que sí, hasta también podemos decir que sí, sí es bueno. Pero si ya tiene como cinco, o como el carbono, ¿no? Como cuatro, como cinco, o hasta incluso hasta más. Entonces podemos decir que no son buenos conductores de electrones, ¿sí? Entonces, ¿ya quedó claro entonces? Entonces, ¿ya se entendió? ¿Ya quedó claro, Teresa? Bueno, entonces, eh, muy bien. Entonces, ahora sí, en su tabla, bueno, vamos a dirigirnos otra vez a la tabla periódica. Les había enviado acá. Entre al link. Y acá hay una tablita. Bueno, casi no puedo. Ahí está, ya creo que ya. Ahorita se los voy a mandar. Acá en la tabla periódica hay como una pequeña tablita. Ahí está. Que dice metal, semimetal y no metal. Entonces, y podemos observar colores, ¿no? Ciertos colores.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que los elementos químicos que están en los colores que se indican ahí, en esa tabla, entonces, o sea, según la característica, ¿no? Entonces van a ser, o sea, van a ser metales, semimetales o no metales, según, ¿no? Según el color que sea. Por ejemplo, si tenemos un color así como amarillo, estamos hablando de elementos que son metales. Si tenemos un color como verde, ¿no? Estamos hablando de elementos que no son metales. Si estamos hablando de uno como verde marino, más o menos, sería un elementos semimetales, o sea, que no son ni metales ni no metales, o sea, como intermedios, ¿no? También se les conoce como metaloides. Si estamos hablando de metales que son como rosaditos o color carne, bueno, mejor dicho, los rosaditos, como rosados, más o menos, ¿no? Serían, pues, eso que dice gases nobles, esos gases nobles no son metálicos, ¿no? Estamos hablando de elementos químicos que están clasificados con el color como azul, entonces en ese caso son metálicos, ¿no? Y así. Entonces, esos colores nos indican entonces en la tabla periódica si son metales, no metales o semimetales, ¿no? Entonces, es lo que estábamos diciendo la vez pasada de los enlaces iónicos, eh, metálicos y covalentes. Entonces, ¿qué decía, por ejemplo, de los iónicos? Vamos a ver, vamos a repasar esa parte. Acuérdense de los iónicos. Decía que en un enlace iónico, los átomos que forman este tipo de enlace serían de dos características. Sería un átomo de un elemento químico este, no metal y de uno metal. O sea, metálico y no metálico, mejor dicho. Entonces, uno de ellos va a ser metálico y el otro va a ser no metálico, ¿no? Entonces vamos a ponerle a este M, que significa metálico, y ese NM, que significa no metálico, ¿no? Entonces, para formar un enlace iónico tendría que unirse dos átomos de elementos químicos, que uno que sea no metálico y otro que sí sea metálico, ¿no? Entonces, y ya vimos que en la tabla podemos ver o identificar a los que son metálicos y a los que no son metálicos, ¿no? Muy bien. Y otra cosa, como vimos en el ejemplo, bueno, es cierto, antes que esto, antes de eso, antes de pasar un poquito más a fondo a esto, hace rato vimos, por ejemplo, el oro, ¿no? Y vimos el carbono. Vamos a ver, chequen ahí en su tabla periódica. ¿El carbono qué es? ¿Será metálico? A ver, chequen ahí en su tabla periódica. ¿El carbono qué es? ¿Es metálico o no? O sea, ¿es metálico, no metálico o semimetálico? ¿Qué es ese carbono? ¿Qué sería el carbono? ¿Metálico, no metálico o semimetálico? A ver, observen ahí en la tabla periódica que les mandé. ¿Ya lo vieron? Busquen el carbono y chequen ahí en la tablita donde dice metálico, no metálico y semimetálico. Entonces, ¿en cuál encajaría el carbono? ¿Ya lo vieron? Anda, dice Joseph, como está de color, está pintadito de color como verde, ¿no? Entonces podemos ver que el verde es lo que dice eh, no metálico, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el carbono no es metálico, ¿no? Ahora busquen el oro ahora, y en qué categoría está el oro. ¿En metálico, no metálico o semimetálico?
El oro, ¿dónde está en qué categoría está el oro? ¿Ya lo encontraron? El oro. ¿Lo encontraron o no? El oro. Ah, bueno, ya lo contestó Joseph. Metal de transición. Ándale, sí, está bien. Entonces, ajá, entonces es metálico, ¿no? Entonces podemos decir entonces que el carbono es un elemento no metálico. Y el oro es un elemento metálico, ¿no? Entonces, entonces, y habíamos dicho también hace rato que el carbono, a ver, ¿y cuál habíamos dicho hace rato que pasaba fácilmente sus electrones? O se quedaba en su capa de valencia libre de electrones. ¿Cuál de los dos se quedaba libre de electrones en su capa de valencia fácil? ¿El carbono o el oro? Ándale. El oro es el que se queda fácilmente sin electrones en su capa de valencia u, ay, o último orbital, ¿no? Entonces, por lo tanto, podemos decir que los metálicos son buenos conductores de electrones o de electricidad y los no metálicos no son buenos conductores de electrones, ¿no? Entonces, a esa conclusión podemos llegar. Por lo tanto, los elementos químicos metálicos son buenos conductores de electrones, mientras que los no metálicos no lo son. Entonces, a esa conclusión podemos llegar. Entonces, entonces en este caso, si tenemos, si dice que el enlace iónico lo forma un metal y un no metal, ¿qué va a pasar entonces? Ah, bueno, dos cosas. Si dijimos que el enlace iónico, vamos a mandar esta acá. Vamos a eliminar esto. A ver, si dijimos que si dijimos que el enlace iónico está formado por el átomo de un elemento metálico, y vamos a poner un signo de más, ¿no? Más un elemento no metálico, ¿será que, ¿cómo se dice? La donación
No sé cómo decir esto, la donación o la contribución, vamos, contribución. No se me ocurre otra cosa, contribución, donación. O el traspaso, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿El traspaso o el traspaso? ¿Será recíproca, o sea, pareja? Re- Recíproca o pareja, pareja o igual, igual, justa, no sé cómo quiero decirle. O sea, sí se entendió la pregunta. O sea, lo que quiero decir es, ¿será que va a haber igualdad, justicia, no sé cómo decir esto, en la forma que se van a pasar, o sea, en la distribución o contribución de electrones o traspaso de electrones? ¿Será que sí? ¿Qué creen? ¿Será que entre los dos se van a estar pasando electrones? ¿O nada más uno va a estar pasando electrones? Si dice que los metálicos fácilmente se libran de sus electrones y los no metálicos no se libran fácilmente de sus electrones, entonces, ¿qué va a pasar? Ándale, no va a ser igual o parejo, ¿verdad? Porque como dijimos que el enlace iónico está compuesto por átomos de elementos no metálicos y no metálicos, y que los no metálicos pues prácticamente nunca ceden sus electrones, ¿no? O, o es muy difícil que sean electrones. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? De que el único que va a estar dándole o cediendo electrones va a ser el metálico, mientras que el no metálico no va a ceder electrones, sino únicamente va a estar recibiendo electrones, pero nunca va a ceder sus electrones, ¿sí? Entonces, por lo tanto, como dice Joseph, no va a haber esta, ahí, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra, reciprocidad o algo así. O sea, no va a ser recíproca la contribución de electrones, ¿no? Porque realmente solamente el metálico va a ser el que va a estar dando o cediendo electrones, pero el otro no, el otro simplemente va a estar recibiendo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, en el enlace metálico? En el enlace metálico, los dos átomos que conforman este enlace o unión, ay, los dos átomos que conforman esta unión ambos van a ser metálicos. Entonces, si en el enlace metálico, como tú me lo dices, y precisamente se le llama así porque pues ambos electrones, bueno, sí, está bien, ambos, no, bueno, no, perdón, no electrones, ambos átomos, eso, ambos átomos que conforman esta unión o enlace vienen ¿cómo se llama?, de elementos metálicos. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Hacemos la misma pregunta. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber justicia, o sea, va a ser pareja la contribución de electrones. Si los dos son metálicos, los dos átomos que se junten van a ser metálicos, entonces, ¿qué va a pasar?
¿Qué creen? Pues en este caso sí, ¿no? Sí va a haber reciprocidad porque, este, pues los 2 dan. Entonces, acuérdense que los metálicos son, ellos fácilmente contribuyen o ceden electrones. Entonces, por lo tanto, quiere decir que entonces que entre los 2 fácilmente se van a estar pasando sus electrones, ¿no? No nada más uno va a estar dando y otro recibiendo, ¿no? Sino ambos van a estar dando y dando y dando y recibiendo, dando y recibiendo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el último, vamos a ver